El tema principal, una vez más, de este libro ha sido la madurez espiritual. Y en madurar espiritualmente, uno aprende o debemos de saber cómo responder, cómo actuar y no actuar cuando pasamos por sufrimientos. Hemos visto que Santiago, fíjate, ha estado hablando de sufrimientos y dificultades en la vida, y verdaderamente nosotros necesitamos orar durante nuestros sufrimientos y en las dificultades de la vida. Y ¿saben qué? Es precisamente a donde nos trae aquí en la conclusión, a la oración. Santiago verdaderamente practicaba la oración. La tradición nos dice que Santiago se pasaba tanto tiempo en la oración que sus rodillas se habían encallecido. Tenía un sobrenombre. Le decían que tenía rodillas de camello. ¿Por qué? Porque se pasaba tanto tiempo doblando rodilla, orando. Entonces es obvio que Santiago creía en la oración. Él entendía que había poder en la oración y por eso se pasaba tanto tiempo haciéndolo. Y te voy a decir, es como termina su libro, esta epístola, con oración. Y ahora, pregúntate a ti mismo, nos podemos preguntar, ¿estoy orando? ¿Estoy pasando tiempo en oración? Y si la respuesta es sí, pero ahora deja preguntártelo en esta manera. ¿Estoy orando como debo de orar? Porque hay veces te voy a decir, la palabra de Dios y la oración van mano a mano. Muchos no pasan tiempo en la palabra de Dios y están orando. Entonces no estamos orando de acuerdo de la voluntad de Dios. Porque es donde conocemos la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Es fácil orar. Ay, necesito esto, quiero esto y esto y esto. Pero no estamos orando una vez más como debemos de estar orando. Entonces vemos que en esta sección, fíjate, se ha escrito sobre el tema de la oración y en estos 8 versículos la oración es mencionado a lo mínimo 7 veces en esta última parte. Entonces yo creo que estamos de acuerdo a que vemos la importancia de la oración en esta sección. Y llevando nuestras peticiones al Señor, en realidad demuestra la madurez de uno. ¿Madurez de qué? De que caminamos con el Señor, de que nos detenemos del Señor. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora, la Biblia no nos promete en ningún lugar que la vida va a ser fácil. En ningún lugar. Al revés, todos vamos a pasar o tener pruebas en la vida. Y algunos hasta vamos a sufrir aflicciones. Y orar es lo que debemos de hacer. Y muchos es lo que no hacen. Muchos solo dicen que lo hacen, pero no pasan ese tiempo en oración. Ahora, al mismo tiempo, vemos que orar con dirección y propósito es de importancia. Es importante orar con dirección y propósito. Y es con esta idea, ya que estamos hablando y vamos a desarrollar este tema de oración. Aquí vemos 5 puntos en esta noche para terminar este libro. El primer punto es orad por el sufrido, el versículo 13. Segundo, orad por el enfermo, versículo 14 y 15. Orad unos por los otros, el versículo 16. Orad por el pueblo, versículo 17 y 18. Y al fin, orad por los que se apartan de la verdad, versículo 19 y 20. Comenzando aquí con el primer punto, orad por el sufrido. Fíjate lo que dice, y el versículo 13, una vez más, comienza con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjate, la primera pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Es lo que pregunta Santiago aquí.
¿Alguien está afligido? Aquí entre nosotros hay aflicción y otra manera de decirlo, preguntarlo es, ¿algunos de ustedes están pasando por dificultades? ¿Están tristes? Yo creo que muchos nos podemos identificar con esta pregunta. Quizás no posiblemente ahorita en este momento, pero en el futuro ya pasamos por esto. Una etapa que hemos pasado o a lo mejor nos encontramos en esta situación. Pero fíjate, Santiago, si recuerdan, acaba de instruirlos sobre tener paciencia. Si recuerdan, los ricos estaban abusando de ellos, no les estaban pagando el sueldo del fin del día. Entonces, ellos no tenían ni para comer, entonces estaban sufriendo. Y si te encuentras en esta situación de estar sufriendo, afligido, triste, pasando por dificultades, fíjate lo que Santiago les dice y nos dice: haga oración. Hace una pregunta y te está dando la respuesta. Aquí, oración es la respuesta, y esto es lo que el cristiano maduro hace en medio de sus sufrimientos, en las dificultades de la vida. Ahora, no quiere decir que Dios va a remover o quitar esos sufrimientos o esas dificultades, pero fíjate, es Dios a través de su gracia y su poder que nos ayuda a soportarla. Y es ahí la respuesta en oración. Poder soportar esta prueba que estoy pasando. Ay, Señor, verdaderamente, ¿cómo necesito de ti? Ayúdeme. El cristiano inmaduro, porque vemos el otro lado de la moneda, el cristiano inmaduro no es lo que hace. El cristiano maduro se arrima a Dios en las dificultades de la vida. Durante las tormentas, los tiempos más difíciles de la vida, el cristiano maduro se arrima a Dios. El inmaduro no hace eso. El inmaduro hace lo opuesto. ¿Qué hacen? Se ponen a quejarse, se ponen a murmurar. Es más, hasta ellos mismos buscan por una solución en medio de sus sufrimientos. En vez de orar, van al psicólogo. Tratan de encontrar respuestas en el mundo, en lo mundano. No se arriman a Dios. Otros, fíjate, tratan de cubrir sus sufrimientos, la depresión, ¿y qué lo hacen? Con alcohol, con drogas. Y el alcohol lo único que va a hacer es van a estar más deprimidos. No es la solución. Y algunos, para sentirse mejor, ¿cuántas personas no tienen la tarjeta de crédito y se van de compras? Van y compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen. ¿Para qué? Para impresionar a personas que ni siquiera nos caen bien, ¿verdad? Es lo que hacen. Se van de compras, se compran un vestido nuevo, una camisa, una blusa o zapatos nuevos para sentirse mejor. Pero fíjate, el problema sigue existiendo. Quizás sí te sientes mejor porque estás estrenando algo, pero no cambia la situación. Filipenses 4, 6 y 7, muy conocido esta escritura, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice: no se preocupen por nada. ¿Qué es nada? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjate, vemos que a través de la oración que vamos a experimentar la paz de Dios. Y es en esa paz que cuidará nuestro corazón y nuestra mente. Estamos ansiosos, estamos preocupados.
Ay, que esto y que lo otro. Ay, que tengo que pagar esto. Ay, que tengo... Y uno ni siquiera puede dormir. Increíble. Pero aquí vemos que podemos experimentar la paz de Dios que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Pero fíjate, viene aquí a través de orar. Oren por todo, nos dice en esta escritura. Y ya vimos que nos dice, ¿estás alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces traemos esas cargas, esas peticiones, se lo traemos al Señor. A veces no sabemos cómo tratar con algo, pero te voy a decir, si se lo traes al Señor, podemos experimentar esa paz. La Reina Valera dice que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestra mente y nuestro corazón. Fíjate. Pero el inmaduro, ¿qué hace? Anda pateando el bote. Anda todo decaído, con depresión. No se quiere levantar de la cama, no quiere cumplir, no quiere venir, no quiere arrimarse. Y es lo que debe de hacer, arrimarse a Dios. Así que vemos que es a través de la oración que podemos experimentar la paz de Dios, que cuida nuestra mente y nuestro corazón. Y uno, cuando te pones a pensar en eso, yo digo, wow, increíble. Y el cristiano maduro entiende esto y es la razón que lo pone en práctica, porque él entiende que la solución de mis problemas y las dificultades en la vida es en arrimarme a Dios, traer mis peticiones a Él. Primera de Pedro 5:7, Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! Tiene cuidado de mí. Lo podemos hacer personal. Y verdaderamente nos debe de encantar. Me encanta este versículo. Poner todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Llevárselas en oración. Porque Él cuida de nosotros. Fíjate, Dios puede remover nuestra ansiedad y las preocupaciones de los problemas y de nuestros sufrimientos. Esto es lo que la oración puede hacer. Nos da el poder y la paz para sobresalir de los problemas y los sufrimientos. Y luego, ya no está uno en ese sentido. Ahora pregunta, ¿está uno alegre? Gloria a Dios. Canta alabanzas. Vemos que algunos van a estar sufriendo. Y quizás estás sufriendo y estás, ay, otra vez, ya aquí me encuentro. Y tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu compadre, tu comadre, y ellos no están sufriendo, pero yo estoy sufriendo. Pero ellos no están, y los ves a ellos todos alegres. No, ¿cómo no? Estar alegre, uno es fácil cantar cuando está alegre, es fácil. Y no todos vamos a pasar por lo mismo al mismo tiempo. Algunos van a estar en las altas y otros van a estar en las bajas. Hay veces en nuestro matrimonio estamos en ese mismo sentido. Uno está en la alta y el otro está en el bajo. Pero fíjate, va a haber tiempos de sufrimiento tanto como tiempos de alegría. Eso es común, es normal. Y Dios nos permite tener un balance en la vida. Va a haber tiempos de ser serios y otros tiempos de que te puedes divertir. Tener una canción nueva en tu corazón y tiempos que vas a estar cantando alabanzas. Pero te voy a decir esto. El cristiano maduro puede cantar alabanzas en sus sufrimientos. Una vez más, el cristiano maduro puede cantar alabanzas en sus sufrimientos. Es lo que él o ella... es que él o ella no son controlados por sus emociones. Entendemos que es una prueba. Entendemos que es una temporada. Pero pregunto, ¿Dios nos ha abandonado? No, Dios está con nosotros. Dios está al lado de nosotros.
Ya vimos que Él cuida de ustedes. ¿Estamos creyendo la palabra de Dios o no? Porque cuando no creemos y no estamos maduros, somos inmaduros. No, ya se olvidó de mí. No, ¿dónde está Dios? No, el cristiano maduro no actúa de esta manera. Porque cualquier persona puede cantar después de sus sufrimientos, pero solo el cristiano maduro lo puede hacer durante sus sufrimientos. Tenemos ejemplos de Pablo y Silas cuando estuvieron encarcelados en medio de ese sufrimiento. Encarcelados, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, es una oportunidad de glorificar a Dios en medio de mis sufrimientos. Cantando alabanzas. ¿Por qué? Porque estoy salvo. Porque tengo vida eterna. Porque las bendiciones de Dios están sobre mí. Porque Él tiene cuidado de mí. Porque Él puede traer paz a mi mente y mi corazón. Pero el inmaduro, una vez más, pateando el bote. Todo mal. Todo decaído. Esto es la oportunidad de dar un gran testimonio a las personas alrededor de nosotros. Poder cantar alabanzas, himnos durante los tiempos difíciles de la vida afecta a las personas alrededor de nosotros. ¿Te imaginas ellos, Pablo y Silas, presos? Los presos estaban oyendo que estaban adorando a Dios a pesar de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque estaban maduros, eran maduros en el Señor. Ellos sabían: ¿de qué le tengo temor? ¿Qué me puede hacer el hombre? Yo estoy en las manos de Dios. Necesitamos entender que la oración y cantar himnos, alabanzas, son una expresión de nuestra vida espiritual. En decir esto, el cristiano maduro entiende sus sufrimientos tanto como los sufrimientos de otros. En decir esto, debemos de orar por los que sufren. Amén. Y entramos al segundo punto. Orad por el enfermo. El versículo 14, una pregunta una vez más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago está haciendo una buena pregunta. ¿Hay alguien aquí que está enfermo? Pero fíjate lo que le dice. Llame a los ancianos de la iglesia. Ese es el liderazgo. Si no entienden, no son ancianos porque están viejitos o tienen la barba blanca. No. Es el liderazgo. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjate. Hay personas entre nosotros que viven con dolor todos los días. Todos los días están sufriendo. Personas que no pueden trabajar porque están enfermos. Vemos que las personas que están enfermas es a las que Él invita. O sea, llama a los ancianos de la iglesia. Fíjate que lo voltea. Llama a los ancianos de la iglesia. Dios es el que sana o el que no sana. Dios. Algunos los va a tocar y a otros no. Santiago aquí, fíjate, no nos está diciendo que si los ancianos van y oran por una persona en el nombre del Señor serán salvos o serán sanos todo el tiempo. No es lo que está diciendo. Porque no todo el tiempo va a sanar no va a sanar Dios. Ahora, como ya identifiqué, es la persona enferma. Él pregunta, ¿está alguien aquí entre nosotros enfermo? La persona que está enferma es la que inicia la oración. Muy importante. ¿Por qué? Porque ahí demuestra la humildad de venir a Dios. Necesito oración. Necesito que oren por mí. Muy importante. Porque hoy en día te voy a decir, es la llamada a la iglesia. Es de levantar el teléfono,
mandar mensaje a los pastores, los ancianos, los diáconos, y ellos irán, vamos a ir al hospital o a tu casa y orar por ti. Es de buscar o llamar el liderazgo de la iglesia para que vayamos y podamos orar por ti. Ahora, si no sabemos, no podemos ir. No podemos ir a orar. Personas se han molestado a través de... el pastor nunca vino. ¿Me hablaste? ¿Hablaste a la iglesia? ¿Mandaste mensaje? ¿Una nota? ¿Levantaste el teléfono? Porque aquí la pregunta, ¿está alguien enfermo? Entonces, la responsabilidad cae en la persona de pedir oración. ¿Ven? Y luego dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ungir simplemente quiere decir masaje. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento le daban masaje a uno con aceite para sanarlos. El aceite era la medicina común del día. Los médicos le daban masaje a uno. Podemos decir para nosotros que entendemos, los hispanos, a los sobadores. Un poquito de aceite para sobarlos. Y es lo que, si recuerdan, es lo que hicieron con el buen samaritano. En Lucas 10:34, traducción en lenguaje actual, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas, lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Entonces lo estaba sobando, lo estaba sanando, lo tenía cuidado de él. Ahora, hoy en día existen muchas diferentes medicinas y procedimientos que existen. La tecnología, Dios nos la ha dado. Dios es el que ha dado esta tecnología, la medicina, diferentes maneras de sobar a las personas que te puedes poner para que te ayude. Pero Dios es el creador. Ya estamos estudiando esto. Dios es creador. Y es Él que nos permite usar estas medicinas. Pero tenemos que usar los medios que Dios ha proveído para curar y sanar a los enfermos. El otro día me preguntó una hermana, pero ahí demuestra que uno de los apóstoles oró por alguien y lo levantó. Sí, nos dice que vamos a hacer milagros aún más grandes. Y lo existe hoy en día. Vamos a continuar aquí. Hoy en día hay personas, doctrinas, religiones que han caído en gran error, diciendo que uno no puede usar a los médicos o medicinas, que es solo por fe que ellos serán sanos. Hay personas que no van al doctor, no van a ir al hospital, porque no, Dios va a tener cuidado de mí. Y cuando no pasa, cuando no son sanados por Dios, otros desgraciadamente dicen, es que no tuvieron suficiente fe, o es que han de haber estado en pecado. Wow. Mateo 9:12, traducción en lenguaje actual, dice así: Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Entonces Jesús mismo está diciendo, estás enfermo, necesitas un médico. Sabemos que Dios es el médico divino y Dios puede sanar. Pero aquí es algo tan sencillo. Si estás enfermo, ve con el doctor. Ay no. Y muchas personas no van al doctor. ¿Por qué? Porque tienen fe o quizás tienen temor de lo que el doctor va a encontrar. ¿Pero de qué nos estamos deteniendo? ¿Del espíritu o la carne? Si vamos a caminar por el espíritu, nos vamos a detener de Dios. Pero si estás enfermo, ve con el doctor. Pero muchos aún también se quieren hacer súper espirituales. Tratar de comprobar qué tan fe tan grande tienen. Y ya vimos que deben de invitar el liderazgo de la iglesia que venga y oren por ellos. Es lo que las escrituras enseñan. Y yo creo que es bueno
ir con el Señor Jesús en oración. Ahí donde uno está enfermo. Si te encuentras que estás enfermo, ve al Señor en oración. Invita al liderazgo que venga y ore por ti. Tenemos la semana de oración 2 veces al año y tienes la oportunidad. Todo el liderazgo de la iglesia está enfrente. Y podemos pedir oración. Y ha habido milagros a través de los años. ¿Por qué? Porque Dios todavía hace milagros. Ahora vemos que es en fe que uno debe de invitar a los ancianos, al liderazgo que vaya y ore a uno. Es humildad, humillarse, invitar. Necesito ayuda, Señor, ayúdeme. Muchas veces, le cambio un poquito aquí, porque muchas veces me han invitado al hospital, personas de nuestra congregación. Me invitan a ir al hospital y orar por alguien en el hospital, un familiar, pero el familiar no conoce a Cristo. Aún ni me quieren ahí. O hay veces, porque llegó el pastor, ellos automáticamente piensan, me estoy muriendo, ya no me queda otra, me están dando mis derechos, ya me van a... Muy importante, muy importante. Está bien que me inviten, pero hablen con la persona. ¿Conocen a Cristo? Cuando no conoce a Cristo, entonces ya sé a qué voy. Voy a ir a presentarles el evangelio, a hablar con ellos acerca de su salvación. Claro que podemos orar para que sanen, pero lo más importante es lo espiritual, su vida eterna. Importante hablar con ellos, a ver si ellos están de acuerdo, especialmente si son incrédulos. Amén. Pero para el creyente vemos que hay o puede haber buenos resultados para el creyente, porque es por fe. Fíjate el versículo 15. Y la oración de fe. ¿La oración de qué? De fe. De fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Fíjate, oración de fe salvará al enfermo. Vemos que la oración de fe es que es ofrecida por los ancianos y el Señor lo levantará. Entonces, fe, ¿por qué? Porque el que está orando cree y el que está recibiendo también cree, y creemos que Dios puede hacer este milagro. Amén. Amén. Entonces, la oración de fe que restaurará al enfermo no es el aceite, es la oración de fe. No el aceite, porque personas llegan cuando estamos ungiendo con aceite. Ay, pastor, ¿me puede ungir? Pues, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? ¿Tienes enfermedad? No, nada más quiero ser ungido con aceite. No. El aceite es representante del Espíritu Santo. Okay, es lo que representa. Oh, sí, pero es para el enfermo. ¿Qué enfermedad tienes? ¿No? Y digo esto porque hay personas que le ponen demasiado énfasis, un sobreénfasis en el aceite. Oh, no, y tiene que ser aceite de ¿qué? De olivo. ¿Ven? Ya oyeron. Tiene que ser aceite de olivo. ¿Dónde dice que tiene que ser de olivo? Puede ser aceite de maíz. Es más, si no hay, puedes usar el aceite del carro. El énfasis no es en el aceite, es en la oración de fe. En la oración de fe. Entonces, esta idea, se vienen las personas y ay, ponme aceite. Esa emoción. Pero fíjate, Dios no sana, si no sana una vez, o no quiere decir que uno no oró en fe. Si Dios no sanó, no quiere decir que uno no oró en fe.
o que uno está en pecado, o que uno no tuvo suficiente fe. Es que no usó el de olivo, el aceite, ¿verdad? Algunos van a sufrir y otros no van a sufrir tanto. No sabemos. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Algunos, fíjate, sufrieron la muerte por su fe. Mártires existen en la Biblia por su fe. Entonces, ¿nos quiere decir que cuando oraron no tuvieron suficiente fe? No lo creo. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados, dice. Santiago nos trae la atención aquí que es posible que estas personas estaban enfermas, posiblemente, ¿por qué? Por el pecado. Muy posible. No es la primera vez que esto es mencionado. Si recordamos, el próximo miércoles vamos a participar en la Santa Cena. En la Santa Cena debemos de escudriñarnos a nosotros mismos para que no vayamos a tomar de la Santa Cena indignamente. Es mencionado que algunos estaban enfermos y hasta, es más, ya no están con nosotros, murieron. ¿Por qué? El resultado de sus pecados, porque participaron en la Santa Cena indignamente. Menospreciaron la sangre de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tomaron de ella indignamente. 1 Corintios 11:30, traducción en lenguaje actual. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Fíjate. Entonces Santiago aquí no está diciendo posiblemente ora en fe. Restaura tu relación con Cristo Jesús. Muy posible que la razón que los ancianos son invitados a ir a la casa del que está enfermo es porque muy posible que fue excomulgado de la iglesia. ¿Por qué? Por persistir en sus pecados. Y ahora ya se encuentra decaído. Ya está a las últimas. Pero fíjate, Dios puede usar las enfermedades. Las puede usar como un castigo. No todas, pero algunas. Yo sé que yo he visto milagros. Me han invitado al hospital cuando un joven estaba a punto de morir. Tomé aceite y lo ungí y oré por él. Yo no hice el milagro, fue el Señor. Pero despertó y se levantó. El varón lo vi el domingo pasado, todavía está aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y te voy a decir, muchas veces son las consecuencias de nuestros propios pecados. Y las usa para traerlo a uno, para que se vaya a arrepentir de sus pecados. Tenemos que entender algunas lecciones de esta sección. Desobediencia puede llevarnos al punto de alguna enfermedad. Muy posible. El pecado puede afectar a toda la iglesia, así que uno tiene que tratar con el pecado, porque es como un cáncer adentro de la iglesia. Tenemos que arrepentirnos del pecado, cambiar de dirección y comenzar a caminar en un camino nuevo, en la vida nueva, en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9, traducción en lenguaje actual, nos dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos puede perdonar. Pero uno mismo tiene que iniciar esta oración de fe en humildad, arrimarse. Señor, yo estoy mal. Venir con los hermanos, necesito oración. Orad unos por los otros. Tercer punto, versículo 16 nos dice:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate, el cristiano debe de confesar sus pecados uno al otro, pero entiende esto, cuando han pecado contra el otro. Es lo que nos da a entender aquí. Algunos la han malinterpretado. Debemos de orar uno por los otros, pero para que pueda haber restauración en la relación. Confesar mis pecados, hermano, verdaderamente te traté mal, perdóname. Hay restauración en venir y pedir perdón de tu hermano, confesar tu pecado a él, o hermanas entre hermanas, o matrimonios allí. Pero fíjate, lo que Santiago no está diciendo es que vengas y pongas a hablar de todos tus pecados con todos. No es lo que está diciendo. ¿Te imaginas? Primeramente uno se tiene que confesar con Dios primero, porque el pecado es contra Dios. Solo es Jesús que puede perdonar los pecados. Y claro que nos tenemos que confesar con las personas con quien ha afectado nuestro pecado. Personalmente, individualmente. Pedirles también a ellos que te perdonen porque mi pecado te ha afectado a ti. Perdóname. A veces le tenemos que pedir perdón hasta a nuestros propios hijos para que ellos puedan ver que Dios es real en nuestras vidas. Pero contar nuestros pecados en público va a causar más daño. Y no lo que está diciendo aquí. Se va a hacer peor que el pecado original. Una vez más, no es lo que está diciendo aquí. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder para entender. El justo es el creyente. Nosotros hemos sido justificados como si aún nunca hubiéramos pecado. El que es justo es obediente. La vida santa en las manos de Dios, podemos decir, es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Esta vida santa, esta persona que ha sido justificada, esta persona que camina en el Espíritu, esta persona que es maduro en Cristo Jesús, sabe orar fervorosamente, sabe orar por la voluntad de Dios que se cumpla en su propia vida, tanto en la vida de otros. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Cuarto punto, orad por el pueblo, versículos 17 y 18. Aquí el versículo 17 nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínate poder orar así. Santiago usa este ejemplo de Elías aquí. Y vemos que la oración tiene poder. Y esta historia la puedes leer a tu tiempo. Puedes leer Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Y puedes verla todo en contexto. No tenemos el tiempo para irnos en este. Es un estudio en sí. Pero el pueblo de Israel comenzaron a adorar a dioses falsos. Era lo que hacían. Se alejaban de Dios. Se iban a través de las cosas del mundo en dioses falsos. Y Elías oró para que no lloviera. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Dios oyó la petición de Elías y castigó a su pueblo. Él detuvo la lluvia por todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque quería que despertaran, que cambiaran de su dirección y regresaran a Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces vemos que aquí nos declara, Elías es un hombre igual que nosotros mismos, igual que nosotros. Él tenía que batallar contra la carne y sus pasiones, tanto así como nosotros. Porque hay veces el cristiano quiere hacer a los héroes de la Biblia, los quiere hacer súper espirituales, súper santos. Yo nunca. Pero aquí la palabra nos declara
igual a nosotros, igual que ustedes. Y oró fervientemente para que no lloviese. Oró por el pueblo, que Dios humillara el pueblo para que regresaran al verdadero Dios, que se alejaran de los ídolos, que dejaran todo eso a un lado. Es algo que nosotros hoy en día podemos orar. Podemos orar por el país en que vivimos. Vemos que como un país, este país se ha alejado de Dios. Increíblemente, qué tan lejos está el país de Dios. Hemos permitido que Dios ya no sea el enfoque en las escuelas. Las escuelas comenzaron por los cristianos. Pueden enseñar ahora todo lo demás, pero no pueden enseñar las escrituras, no pueden orar, no se les permite, pero pueden hablar del pecado, pueden hablar de un estilo de vida, pueden hablar todo lo demás. El poder que nosotros podemos tener en nuestra comunidad. Si vemos aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo es que vengan a salvación. ¿Te imaginas el gran impacto que podemos tener si verdaderamente nos pusiéramos a orar? Hay rasgos, hay movimientos. El versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró fervientemente, persistió en oración para que parara de llover, y luego oró otra vez para que el cielo dejara caer lluvia. Y hay tiempos que no somos persistentes en nuestras oraciones. Pero él verdaderamente estaba, podemos decir, en tono con la voluntad de Dios. Sabía lo que Dios quería, lo que Dios deseaba. Y fue a través de la oración de este hombre, Elías, que el pueblo y la tierra fue bendecida. Si oramos por el pueblo, muy posible que pueda haber bendiciones de Dios. Pero si no estamos orando, yo creo que tenemos la responsabilidad de orar por el pueblo, de orar por el país, de orar por el condado, orar por el estado, orar por los líderes del país, el estado, la ciudad, el condado. Orar. Las leyes que ellos están poniendo nos afectan. Primera de Timoteo 2, 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, dice así: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Entonces, que nosotros estemos orando en esta manera, vivir una vida pacífica y tranquila, es lo que debemos. Pueden hacer la vida buena o mala para nosotros, pero ¿qué es lo que estamos orando? Vemos como el cristiano maduro ora, cómo debe de estar orando. Pero el inmaduro ya vimos, corre, se aleja, queja. El quinto punto: orad por los que se apartan de la verdad, versículo 19 y 20. El versículo 19 dice: hermanos, ¿con quién está hablando?
¿Con quién? Nosotros, ¿verdad? Nosotros que creemos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Fíjate, Santiago no lo dice, pero lo da a entender que debemos de orar por los que se han apartado de la fe. Se han apartado de la verdad. Se están yendo en pos de doctrinas erróneas. Es una continuación de lo que Santiago ha estado enseñando. Entonces vemos que hay una necesidad para orar, para no olvidarnos por los que se han descarriado de la verdad. Tenemos que hacer todo lo posible para hacerlos regresar a la verdad. Orar por ellos. Pero ahora, una vez más, les traigo atención a la primera palabra aquí, hermanos. Santiago hablando con nosotros. ¿Con quién está hablando Santiago? No dice con el pastor, ¿verdad? Dice hermanos. Está hablando con el liderazgo, está hablando con los hermanos. ¿Quién son los creyentes? ¿Quién son los hermanos? Y eso incluye hermanas, ¿eh? Somos nosotros. Dice hermanos con un propósito. Porque el cristiano maduro tiene la responsabilidad de ir y hablar con su hermano o su hermana que se está alejando de la fe. ¿Estás equivocado, hermano o hermana? ¿No estás entendiendo las escrituras tal como son? ¿Esa es una doctrina falsa? ¿Esa es una doctrina errónea? Vas mal. No estás entendiendo lo que la palabra, una vez más, no es el pastor, son los hermanos. Ahora, si ellos no quieren oír, y a veces es el caso, que no quieren oír, ya se cansaron de nosotros, podemos decir. Ya ni te quieren verte. Ay, ahí viene otra vez. No. Es a este punto que uno debe de persistir en oración por ellos. Porque ya no nos van a oír. Pero Dios puede hacer la obra. En oración. Si tus hijos ya no te quieren oír. Ya sé que tengo que ir ya sé, no, pero no es de decirles, es de orar por ellos. Orar por ellos. Ponerlos en las manos de Dios. Gálatas 6:1, Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Fíjate. Amados hermanos, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Pero muchos cristianos van y agarran la Reina Valera más grande que tienen en la casa, que pesa como 90 libras, ¿no? Y los quieren golpear con la palabra de Dios. Y aquí vemos ternura, en amor. Si no te van a escuchar, ni para qué dar palabras. Orar. Orar. Si los podemos ayudar, ayudarlos con amor y ternura. Si los hacemos regresar, los estamos rescatando de la disciplina de Dios. Si nos ponemos a pensar, estos versículos también nos deben de recordar de las personas que están perdidas en sus pecados, los incrédulos que no tienen una relación con Dios. Orar por ellos.
El versículo 20 nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y nos dice la escritura, otra escritura dice: el amor cubre una multitud de pecados. Santiago 5:20, aquí se los leo en Nueva Traducción Viviente, lo dice así: pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Tenemos que hacer todo lo posible para que las personas no se pierdan en sus pecados. Ser un ejemplo para ellos, compartir el amor de Dios con ellos y también compartir su evangelio. Orar por ellos, y cuando nos rechazan es persistir en oración por ellos. Amén. Aquí llegamos al fin. La aplicación. Anoté, no voy a decir 3 puntos, pero muchas preguntas. Cuando tengo dificultades en la vida, cuando estoy sufriendo, ¿cómo respondo? ¿Estoy dependiendo de la oración en los tiempos más difíciles de mi vida? ¿O simplemente me pongo a quejar, murmurar? Segundo punto, una manera de entender que soy maduro en el Señor es nuestra actitud a la oración. Y una manera de entender y ver esto, pregunto esto: ¿me buscan las personas para orar conmigo? Eso demuestra la madurez. Porque ellos ven a alguien que camina con Dios. 3, ¿qué es mi actitud cuando uno se tropieza? Cuando caen en pecado, cuando se alejan de la fe. ¿Qué es mi actitud? ¿Hablo de ellos? ¿Me pongo a criticarlos y chismear de ellos? ¿O los busco para restaurar su relación con Dios? ¿Se me hacen buenas preguntas? Quizás Dios te está diciendo más a ti. Pero ¿qué vas a hacer con toda esta enseñanza que hemos visto con este libro? Llegamos a la conclusión de este libro, Santiago. El deseo de Dios es que vayamos a crecer, madurar espiritualmente. Y en decir esto, entonces, uno mismo tiene que orar para madurar. ¿Por qué? Porque a veces ese corazón se tiene que voltear la tierra de ese corazón. Reconocer cuando no estoy bien y permitir que Dios haga la obra en mi vida para que pueda haber fruto a su tiempo. Amén. Si nos